Señor les bendiga a mi familia, mis amados hermanos en la fe y amigos que se encuentran aquí en esta noche y todos aquellos que hasta ahora nos sintonizan por internet. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque hoy nos ha salido al encuentro. Un inicio de semana en su presencia. La garantía de que Él estará con nosotros el resto de la semana. No sabemos qué va a pasar, pero sí sabemos que va a estar ahí. Amén. Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 3. Y vamos a leer todos el versículo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Y vamos a leer todos. Si usted tiene al lado un niño, acérquele la Biblia y compartan juntos. Si el niño no tiene Biblia, si tiene Biblia, aleluya, gloria a Dios. Si no tiene Biblia y es hijo suyo, yo le doy un consejo. Cómprele una. Usted sabe que mi hija Andrea aprendió a leer con la Biblia. Así aprendió a leer ella, leyendo la Biblia. Porque está comprobado que el libro que está escrito con la mejor redacción, la mejor puntuación y el mejor sentido es la Biblia. Así que eso está comprobado y nosotros lo sabemos. Está comprobado a nivel literario. Ahora figúrese nosotros a nivel espiritual que lo sabemos. Amén. Vamos a leer todos. Primera de Juan capítulo 3 versículo 3. Todos a una voz. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Otra vez. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Vamos a dividir este texto en las tres partes que contiene. La primera parte del texto dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. Todos aquellos que hemos recibido al Señor, tenemos una esperanza. Sabemos que estamos en esta tierra como extranjeros, ¿verdad? Sabemos que estamos aquí como pasajeros, pero que tenemos una ciudadanía celestial. Tenemos una esperanza. Vamos a mirar en qué consiste la esperanza. Vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Una esperanza, la cual tenemos todos aquellos que hemos recibido al Señor, y todo aquel que quiera recibirle también la puede tener. Aleluya, eso es lo glorioso de nuestro Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Todos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces la esperanza que tenemos es como viva, no está muerta. Hermana, si no es viva es muerta. Sí, pero tenemos que decirlo. Es una esperanza viva. Y es una esperanza dada por el Señor Jesús que resucitó de los muertos. El Señor Jesús que se levantó de la tumba con gran poder y gloria por el poder del Espíritu Santo y nos dio esa esperanza que es viva. Todos aquellos que hemos recibido al Señor, la tenemos. Amén.
No estamos en esta tierra pasando el rato, ni estamos por estar. Tenemos una esperanza, y es una esperanza grande. ¿Cuán grande es? Una esperanza que Cristo, de la cual Cristo nos hizo renacer. ¿Qué significa renacer? Volver a nacer. Usted y yo fuimos renacidos en la esperanza de la vida eterna por medio de Jesucristo. Qué bonito eso, ¿verdad? Saberlo. Hay gente que no tiene esperanza. Hay personas que están en las clínicas y los médicos le han dicho, ya no hay esperanza. Pero entonces agregan el otro pedacito. ¿Cuál es el otro, hermana Alma? Solamente un milagro de Dios. Y eso parece como que lo último. Y esa es la esperanza. Amén. Por eso dije hace un momento, la esperanza es para el que le ha recibido, pero también para el que le quiere recibir. También la puede tener. Muy bien. Versículo 4, ahí mismo. Ustedes conmigo. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces, esa esperanza trae consigo una herencia. ¿Cuántos han recibido alguna vez una herencia aquí? A ver, levántenme la mano. Uy, sí. ¿Qué se siente recibir una herencia? Aquí dice que nosotros tenemos una herencia. Esa esperanza trae consigo una herencia. ¿Y cómo es esa herencia? Incontaminada. Es decir, que no tiene ninguna clase de mezclas. ¿Qué más? Inmarcesible. No tiene ninguna clase de mancha. ¿Y qué más dice? Reservada. ¿Dónde está reservada? En los cielos. Está reservada en los cielos. Allá en el cielo el Señor tiene un lugar para usted y para mí. Qué bonita esa herencia. Qué bonita esa esperanza, ¿verdad? Esa es la esperanza que tenemos todos aquellos que hemos recibido al Señor. Y vamos a buscar en Colosenses capítulo 1, todos. Colosenses capítulo 1, versículo 5. Vamos a mirar más de esa esperanza. Ya vimos que es una esperanza viva, ¿verdad? Que es una esperanza que trae consigo una herencia. Y que esa herencia es pura, incontaminada, ¿verdad? Inmarcesible, y que está reservada para cada uno de nosotros, los que hemos recibido al Señor y los que nos mantenemos firmes en Él. En el libro de Colosenses, en la carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Colosas, dice en el capítulo 1, versículo 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. El Evangelio del Señor ha sido predicado, ¿verdad? Y esta esperanza que está guardada en los cielos está dada por la palabra que ha sido predicada. Todo aquel que ha recibido esta palabra tiene la esperanza. Amén. Todo aquel que ha abierto su corazón el día que recibió la palabra del Señor tiene una esperanza. Y en el versículo 12 de ahí mismo dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Entonces esta esperanza que es viva, que trae consigo una herencia, que está guardada en los cielos, está dada por el mismo Padre. Qué buena noticia, ¿verdad? ¿Quién se la puede quitar? Si está dada por el mismo Padre. Volvemos a leerlo. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo ¿cómo?
aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos hizo a nosotros aptos. No éramos aptos, ninguno. No ha habido hombre en esta tierra que haya hecho méritos para ganar la vida eterna. Pero el Padre que nos ama nos hizo aptos por medio de su Hijo Jesucristo. Y nos hizo aptos para participar de esta herencia. Una herencia que es como incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Y está reservada ¿dónde? En los cielos para cada uno de nosotros. Entonces ya sabemos que esta esperanza está dada por el mismo Dios. No es una esperanza de una persona que hoy te dice algo y tú no puedes confiar. ¿Cuántas personas le dicen a uno cosas y no las cumplen? ¿Alguna vez se ha encontrado con alguien así? ¿Cierto? Y la próxima vez, en ese no confíe, que ese no es de fiar. Mas nosotros sabemos que esta esperanza fue dada por aquel en quien sí se puede confiar. Nuestro Dios Todopoderoso. Porque su sí es sí. Amén. Aleluya. Entonces tenemos una esperanza. Y como la tenemos, dice el apóstol Juan, que todo aquel que la tiene en él se purifica a sí mismo. Sabemos que dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 27, si usted quiere búsquelo, más está como referencia, que en la gran ciudad no entrará nada inmundo o que hace abominación o mentira. Usted y yo tenemos la esperanza de una herencia. Y por esa esperanza, dice el apóstol Juan, que debemos ¿cómo? Purificarnos para poder recibirla. Ahora bien, ¿cómo nos purificamos? A nosotros mismos. Dice ahí, ¿se purifica cómo? A sí mismo. Ya la obra de purificación, la inicial, vamos a hablar así, la hizo el Señor. Esa obra la hizo Cristo en la cruz del Calvario. Ahora la decisión es de cada uno de nosotros, de purificarnos cada día. Porque como dice el mismo apóstol Juan, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Por eso cada día debemos purificarnos. ¿Cómo nos purificamos? Vamos a buscar Isaías capítulo 1, versículo 16. El libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículo 16. ¿Cómo nos purificamos a nosotros mismos? Sabiendo que tenemos una esperanza en Él, en Cristo. Dice la palabra del Señor: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Muy bien. El Señor dice en su palabra que para purificarnos debemos ¿qué? Lavarnos, debemos limpiarnos. ¿Qué más debemos hacer? Quitar la iniquidad de nuestras obras. ¿Y qué debemos hacer? Dejar de hacer lo malo. Dejar de hacer lo malo. Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué pasa? Es pecado. Y el que no hace lo bueno, entonces, ¿qué hace? Lo malo. Amén. El Señor que dice, dejar de hacer lo malo. Así nos purificamos haciendo lo bueno, para que no nos sea contado el no hacerlo como pecado. Nos estamos purificando a nosotros mismos por una esperanza que tenemos. Muy bien. ¿Cómo más nos purificamos? Segunda de Corintios. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Un texto que conocemos mucho. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1.
Conocemos mucho este texto. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 1, que dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos de toda contaminación ¿de qué? De carne y de espíritu. Todo aquello a lo cual nos hemos ligado, que nos ha contaminado, el Señor nos manda a que nos debemos limpiar para purificarnos a nosotros mismos, porque tenemos una esperanza. Amén. Ahora bien, ¿de qué debemos limpiarnos? ¿De qué contaminación de carne y de espíritu ahí mismo? Versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ahí mismo en segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Está arribita. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Entonces, no podemos tener compañerismo, ¿verdad? No podemos tener comunión, no podemos tener unidad, no podemos tener concordia y no podemos tener parte con lo que a Dios no le agrada. Cuando nos quitamos todo eso, nos estamos purificando a nosotros mismos. Amén. El Señor quiere que cada uno de nosotros perfeccionemos la santidad en su temor, quitando todas estas cosas. Y eso es algo que hace que se cumpla lo que dice el apóstol Juan. Se purifica como a sí mismo. ¿Lo viene a purificar alguien? No, se purifica a sí mismo. Es un trabajo, es un ejercicio de cada uno de nosotros. Porque Dios, a través de su Hijo Jesucristo, ya hizo la parte. La obra la hizo completa. Hoy nosotros tenemos que purificarnos a nosotros mismos. Muy bien. Vamos ahora al libro de Santiago. La carta de Santiago, capítulo 4. Versículo 8. ¿Cómo más nos purificamos a nosotros mismos? Santiago capítulo 4, versículo 8. Todavía siento las Biblias hojeando. Vamos a esperar que todos lo tengan. Santiago capítulo 4, versículo 8. Listo, todos. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces, ¿cómo más nos purificamos a nosotros mismos? Acercándonos a Dios. El Señor Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Y dijo: separados de mí, nada podéis hacer.
Entonces es necesario acercarse a Dios para purificarse. Es necesario estar siempre cerca de Dios para purificarse. Es necesario mantenerse cerca de Él para poder estar puro a sí mismo. Dice también que debemos limpiar las manos. Acercarnos y limpiar nuestras manos. Presentar al Señor manos como santas, sin iras ni contiendas. El Señor quiere que nos purifiquemos a nosotros mismos. Y nos ha dado la bendición y la garantía de que lo hacemos acercándonos a Él. Usted y yo, aunque lo hacemos por nuestra propia cuenta, porque ya es una decisión personal, tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Porque sabemos que solos no lo podemos hacer. Sabemos que sin la ayuda del Señor no lo podemos hacer. Ninguno de nosotros somos ni superhombres ni supermujeres. No somos cuerpos gloriosos, ¿verdad? Somos seres espirituales porque andamos en el Espíritu. Mas, mientras continuemos en esta carne y en esta tierra, siempre será necesario que el Espíritu de Dios esté ahí. Sin Él no lo podemos lograr. Amén. Y para eso fue dejado. El Señor dijo en su palabra, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y también dijo del Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad. El Espíritu de Dios está dispuesto para ayudarnos, para que nosotros hagamos el trabajo de purificarnos a nosotros mismos. Pero es necesario acercarse a Dios. Es necesario. Así como se acercó David en el Salmo 51, después de haber cometido pecado, cuando se acercó al Señor en una actitud de arrepentimiento, Él dijo, el corazón contrito y humillado, tú no lo despreciarás más. Esa es la garantía que tenemos. Nos acercamos a Dios y Él no nos va a despreciar. Él va a estar ahí cuando nosotros tenemos un corazón contrito y humillado. Aleluya. Ahora bien, ¿para qué nos purificamos a nosotros mismos? Vamos al libro de los Salmos, en el capítulo 24. Salmo muy bonito, muy precioso. Lo decimos, lo cantamos, lo entonamos y le decimos al Señor, ven y límpiame. Salmos capítulo 24, versículo 3. Dice la palabra del Señor, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Versículo 4, que dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Y en el versículo 5 dice, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Nos purificamos a nosotros mismos, ¿para qué? Para subir al monte de Jehová y para estar en su lugar santo. Apocalipsis 21, 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda. Es necesario purificarse a sí mismo para entrar en el lugar santo. Un lugar santo que usted y yo conocemos por descripción que el mismo Dios ha dado a través de su palabra. Y escuché una vez a alguien que me dijo, el cielo y la ciudad santa son más
preciosos de lo que se puede describir. Y yo dije, sí, porque nosotros cuando lo describimos, lo pensamos, ¿verdad? Cuando comenzamos a leer toda la dimensión de la belleza, lo pensamos. Mas cuando lo veamos nos vamos a dar cuenta. Eso es mejor. También me dijo la persona, pero el infierno es peor de lo que lo describen. Y bueno, también es cierto. Y ese sí no quiero pensarlo. Yo quiero pensar en el lugar que Dios ha preparado para nosotros. Por eso debemos purificarnos a nosotros mismos. Aleluya. El Señor dice, ¿quiénes estarán en ese lugar? Vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5. Versículo 8. Todo aquel que se purifica a sí mismo es porque tiene una esperanza. Mateo capítulo 5 versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esa es nuestra esperanza, ver a Dios. Por eso nos purificamos, ¿verdad? Ver a Dios. No es una fantasía, no es un cuento de hadas, no es algo ficticio. Usted y yo, por la fe en Cristo, sabemos que esta palabra es verdadera. Y un día veremos a Dios. El tiempo se está acercando, ¿verdad? Cada día que pasa es un día menos en esta tierra para usted y para mí. Y el tiempo que se va no regresa. Y usted y yo hemos visto cómo se han acortado los días. Ayer era 1 de septiembre, ¿verdad? Hoy ya es 27. Estaba en mi casa y se acabó el culto a las 11. Y me senté y dije, bueno, voy a esperar que sean las 3 de la tarde para comenzar a arreglarme porque me tengo que ir para Cartagena y allá están haciendo un trabajo en el patio y me quedé ahí supervisando, viendo. Cuando quise ver el reloj, 2:45. Por causa suya y mía los días han sido acortados. Entonces, un día que pasa en esta tierra es un día menos para nosotros. Aleluya. Aleluya. Y es un día menos por la esperanza de ver al Señor. Entonces, dividimos el texto en 3 partes. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, y ya lo vimos, se purifica a sí mismo, y vimos cómo se purifica y para qué se purifica. Y la última parte del texto dice, como Él es puro. Entonces, la purificación mía y suya no es a la manera de nosotros. El Señor nos ha dejado cuál es el modelo de purificación. ¿Y quién es el modelo de purificación? Él. ¿Quién? El Señor Jesús. Así como Él es puro. Vamos a buscar en su palabra. Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 17. Él es puro. Su pureza es manifiesta en cada uno de nosotros. La palabra del Señor dice que en Él no hay sombra de variación. Y Él no está mezclado, Él es puro. Nuestro Dios es puro. ¿Qué dice segunda de Pedro capítulo 1 versículo 17?
Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces, ¿quién testificó de la pureza de Cristo? El Padre. El mismo Dios testificó de Él, de su pureza. El mismo Dios dijo quién era: un Hijo amado. ¿Y qué más dice? En el cual tengo complacencia. A ver los padres que están aquí. ¿Cuántos se complacen en un hijo amado? Ay, ese hijo mío. Ese es mi descanso. ¿Cierto? Porque hay uno, entre todos los que tenemos más de uno, que es el más quieto. ¿Cierto que sí? Ay, sí. ¿De qué se reirá Yolima? Hay uno que es el más quieto, dice, este es el más quietecito. Bueno, el Padre dijo de su Hijo unigénito que en Él tenía su complacencia. Una definición de un Padre verdadero, de nuestro Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Ese Padre que fue el que testificó del Señor Jesús, de su pureza, de su verdad. Él mismo dice en su palabra, en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 15. Que dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Cómo le parece? La imagen del Dios invisible. En Él habita, dice ahí, corporalmente la plenitud de la deidad. Ese es nuestro mejor modelo de purificarnos. Y nosotros sabemos por la palabra del Señor que el Señor Jesús mantuvo su pureza. Y además de eso, sabemos que mientras estuvo en esta tierra, mientras estuvo en la carne, Él venció contra todas las tentaciones habidas y por haber, que no fueron solamente las que aparecen de parte de Satanás. Sabemos que lo tentaron los fariseos, ¿verdad? Lo tentó hasta la misma multitud. Lo tentó su propia familia, ¿cierto? Pero el Señor se mantuvo firme y fiel. Se mantuvo puro. Por eso Él es nuestro mejor modelo de pureza. Tenemos una esperanza. Él se purificó a sí mismo. Dice la palabra que por el padecimiento, en el libro de Hebreos dice que por el padecimiento aprendió la obediencia. No que no lo fuera, sino que lo mostró. Amén. A cada uno de los que estaban alrededor de Él, y para dejárnoslos a nosotros como testimonio de su obediencia y de su pureza. Por eso usted y yo, que tenemos la esperanza de que un día estaremos con el Señor, debemos purificarnos a nosotros mismos como lo hizo el Señor. Ser puros como Él. Mantenernos firmes, mantenernos sin manchas, mantenernos santos. No importa el medio donde estemos, porque sabemos todos que ni si hicieran un barrio, como alguna vez pensaron, donde todos sean evangélicos, no vamos a tener tentaciones, no vamos a tener momentos difíciles, no vamos a tener días malos. El que no los tiene ya está en la presencia del Señor, ¿cierto, mi hermano? Porque mientras estemos aquí, tribulaciones, angustias, ¿qué más? Persecuciones, días malos, enfermedades. Mas el Señor quiere que en medio de todo eso
nos purifiquemos a nosotros mismos. Que nada de esas cosas que nos pasen, porque nos van a pasar, amén. Ese asuntico y que no, hermano, que si te vienes al Señor, que, ay, no, para mí, ¿por qué me está pasando esto si yo soy cristiana? Aleluya. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Y como el Señor sabe que todo eso lo vamos a vivir, Él nos dice, purifícate a ti mismo. Que nada de eso te haga mezclar para que pierdas tu esencia de lo que eres. ¿Cierto? Porque ser puro es tener la esencia. Ser puro es no tener mezclas. Y el Señor quiere que nos mantengamos puros. Amén, mis hermanos. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor en esta noche por esta su palabra. Y ahí donde usted está, usted y el Señor, que saben que debe purificarse a sí mismo, sacar aquello que le está impidiendo, que le está llenando de impurezas, puede decirle al Señor, ahí donde está. Porque usted y yo tenemos una esperanza. Gracias, Padre bueno. Gracias por la esperanza de la vida eterna, Señor, en Cristo Jesús. Gracias, Padre mío, por el sacrificio de la cruz, que solamente, Señor, lo podrías hacer por amor a nosotros. Solo tú, Señor. Gracias por esa esperanza. Gracias, Señor, porque la tenemos. Porque no estamos, Señor, en esta tierra desamparados. No estamos, Señor, derrumbados. Tenemos la esperanza puesta en ti, Señor. Todas las cosas que nos suceden, Señor, todo, Dios, está delante de ti, Padre mío. Y nos has dado tu Espíritu, tu Santo Espíritu, para que en medio de cada una de ellas, Señor, nos purifiquemos. Nos purifiquemos cada día más a nosotros mismos. Y nos has dejado, Señor, la esperanza de purificación con el modelo tuyo, Señor. Tú que viniste a esta tierra y padeciste y pudiste vencer. Y has dicho, Señor, que nosotros también podemos vencer. Por eso te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor de gloria, porque es una esperanza viva, Señor. Gracias, Padre Santo, porque aunque las circunstancias, Señor, físicas, las que son visibles, muestren, Señor, todo lo contrario. La única verdad que tenemos en nuestro corazón es que tú vives. Y porque tú vives, nosotros viviremos, Señor. Estaremos contigo, Padre Santo. Estaremos contigo. Gracias, Señor, por todo aquel que se purifica a sí mismo. Gracias por todo aquel, Señor, que se consagra cada día más. Gracias por todo aquel, Señor, que decide cada día de su vida mantenerse puro y limpio delante de ti. Gracias te doy en esta noche. Gracias te doy, mi buen Dios, porque ahí estás, Señor, en medio de nosotros. Gracias porque eres nuestro estandarte, Señor. Gracias porque vas delante y también eres nuestra retaguardia, Señor. Gracias porque en este camino no estamos solos, Señor. Tú estás con nosotros, Dios. Gracias por la esperanza, Señor. Gracias porque ahí estás y ahí estarás, Señor. Porque esa ha sido tu promesa. Esa ha sido, Señor, tu palabra que es verdadera. Y estarás con nosotros todos los días. Estarás con nosotros, Señor. Gracias te doy en esta noche. Gracias por mi hermano que se purifica. Gracias por mi hermano que decide purificarse. Gracias por aquel, Señor, que estaba haciendo lo malo y decide apartarse, Dios. Porque sabe
que tiene una esperanza en ti. Gracias por aquel, Señor amado, que decide, Dios bueno, mantenerse del lado tuyo, Señor. Muchas gracias. Te doy toda la honra y toda la gloria en esta noche. Y te ruego, Señor, que lleves a este pueblo con tu paz, con tu bendición. Gracias por lo que nos has dado hoy. Gracias por las nuevas misericordias que darás mañana. Gracias por tu fidelidad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les continúe bendiciendo, mis hermanos. Y nos podemos ir en la paz de nuestro Dios.